saludo le damos la bienvenida a este encuentro con el español y la literatura a todos los estudiantes que cursan el 11º grado de la educación preuniversitaria y el 2º año de la educación técnica y profesional. También hacemos extensivo este saludo a todos los profesores y familiares que nos estarán acompañando en este espacio de aprendizajes y saberes. En el día de hoy dedicaremos este espacio al estudio de una nueva poesía que surge hacia finales del siglo XIX y principios del XX. De ahí que el asunto de la clase de hoy sea la nueva poesía Walt Whitman y Rubén Darío, orientaciones para el estudio de sus obras. Es importante recordar que en la unidad 1 ustedes estudiaron un movimiento artístico literario que se desarrolló fundamentalmente en Europa y América en la primera mitad del siglo XIX. Este movimiento se caracterizó por los siguientes elementos: el culto a la libertad, el subjetivismo y la exaltación del yo. Estamos hablando, reiteramos, del movimiento romántico. De este movimiento estudiaron poetas como el cubano José María Heredia, con su Oda al Niágara, y el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, con algunas de sus rimas. Pues bien, hacia la segunda mitad del siglo XIX, coexisten un grupo de poetas rebeldes, antiburgueses, que simpatizaron con el proletariado, aunque no todos manifestaban una afiliación ideológica consecuente. Para algunos de ellos, el arte no sería una manera de acercarse a la realidad, sino una vía para escapar de ella, llamándose a sí mismos poetas malditos. ¿Será que todos los poetas de esta época asumieron esta actitud? Mientras esto ocurría en Europa, en Norteamérica y bajo condiciones históricas diferentes, surge un poeta que, al decir de Martí, hay que estudiarlo porque si no es el poeta de mejor gusto, es el más intrépido, abarcador y desembarazado de su tiempo. Este poeta es el norteamericano Walt Whitman. Veamos a continuación qué debemos consultar para profundizar en los llamados poetas malditos primero y posteriormente en Walt Whitman. Para esto nos debemos apoyar en la bibliografía, que será en este caso el libro de texto de Español Literatura de 11º grado y en el cuaderno de ortografía también del 11º grado. Veamos entonces qué debemos consultar para poder analizar esta generación de poetas. Debemos tener en cuenta
el panorama histórico-cultural durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX en Europa, Estados Unidos de Norteamérica y en los países hispanoamericanos. Además, debemos tener en cuenta también las principales tendencias literarias que se dieron en esta época, porque fue una época de gran efervescencia revolucionaria. Y para que ustedes puedan incorporar, porque lo van a ver muchas veces en su libro de texto cuando comiencen a profundizar en las características que tuvo esta generación, vamos a ver qué significado tendrá la palabra efervescencia en la sección La Palabra del Día. Fíjense todos cómo se escribe esta palabra. Tiene dos grafemas muy complicados para nosotros porque, como ustedes saben, muchas veces no sabemos diferenciar cuándo se escribe con S, cuándo se escribe con C una palabra, porque al oído suena igual. Fíjense todos en la terminación encia, fíjense también en las dobles consonantes SC antes de esta terminación, además que se escribe con V, que no lleva H y que es una palabra que ustedes pueden utilizar en su vocabulario cuando estemos hablando de esta generación que reiteramos que fue una época de gran efervescencia revolucionaria. Ahora bien, esta palabra tiene dos acepciones fundamentales: desprendimiento de burbujas gaseosas a través de un líquido y agitación, ardor, acaloramiento de los ánimos. ¿Con cuál de estas dos acepciones creen ustedes que se esté haciendo referencia en el libro de texto cuando hablamos de efervescencia revolucionaria? Por supuesto, agitación es el significado que mejor transmite el mensaje que se quiere dar para las características que tuvo esta época. Fíjense también en que la palabra agitación se ajusta a una regla ortográfica. En ambas palabras, las dos se ajustan a una regla ortográfica que yo no les voy a decir qué regla es porque va a ser de los elementos que ustedes tendrán que investigar. Es una regla ortográfica, reitero, que ustedes conocen, que dominan desde que estaban en el nivel primario, después la utilizaron o la trabajaron cuando estaban en séptimo grado en el nivel secundario y en el preuniversitario también lo trabajaron en el 10º grado. Fíjense todos cómo se escriben las palabras para que después no tengan dificultad en su escritura. Una vez que conozcan el contexto histórico, profundizarán en elementos importantes de la vida y la obra de este poeta. Para esto tendremos en cuenta los siguientes elementos: la formación académica, las concepciones políticas, las labores realizadas y los poemas más importantes. Es necesario que ustedes profundicen sobre todo en las concepciones políticas y las diferentes labores que realizó este poeta, porque esto tendrá un valor fundamental en su obra posterior, o sea, en su poética fundamentalmente. Veamos a continuación qué características va a presentar esta nueva poesía norteamericana. Emplea términos cotidianos que se alejan de la poesía romántica a la que hacíamos alusión al inicio de la clase. Utiliza la enumeración como procedimiento y la libertad métrica. Rechaza la rima y la cadencia.
características que podrán apreciar en los poemas que aparecen en su libro de texto. Uno de los poemas que formó parte de su único libro, Hojas de Hierba, es el poema, Canto a mí mismo, donde se aprecia el carácter democrático de su poesía, le canta al hombre con sus necesidades y urgencias, inmerso en una época de grandes adelantos científicos. Su visión optimista del mundo, al introducir en su poesía una nueva fuerza de fe en el futuro y en el progreso de la humanidad. Y la novedad en su lenguaje poético, que será más coloquial, sin artificios, menos formal, de un modo más absorbente y para nada discriminatorio. Vamos a leer el inicio de este poema. Dice: me celebro y me canto a mí mismo, y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, porque lo que yo tengo, lo tienes tú, y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. De esta primera estrofa, vamos a escoger uno de los versos para hacer un pequeño análisis. Dice el verso: y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, donde podemos apreciar la utilización de los pronombres personales yo y mí en primera persona, además del pronombre personal ti de la segunda persona, lo que sugiere la igualdad sin jerarquía. Resume y simboliza en él a todos los hombres. Su yo, a diferencia de los románticos, se nutre de la multitud. Esta nueva voz habló con confianza de una unión en una época de división y tensiones profundas en la cultura americana. De esta manera, podemos concluir que Whitman, como bien se puede apreciar en la diapositiva, dio cabida por igual en su verso al hombre, al insecto, a las constelaciones, a la ciudad, al campo, al ferrocarril y a la pradera. Su manera peculiar de construir el verso, ajeno a las normas tradicionales, y la creadora novedad de su lenguaje robusto, coloquial, sin vanos artificios, resultaron modelos para muchos poetas de Europa y de América. Les damos un tiempo para que puedan tomar nota.
Al finalizar la clase le estaremos orientando algunos ejercicios para poder profundizar en la vida y en la obra de este gran poeta, a quien otro gran poeta, y valga la repetición, le dedicó un poema que dice en sus primeros versos: en su país de hierro vive el gran viejo, bello como un patriarca, sereno y santo. Tiene en la arruga olímpica de su entrecejo algo que impera y vence con noble encanto. Observen a simple vista cómo está estructurada esta estrofa, la rima, el lenguaje que se emplea. Miren esta imagen cuando nos habla de un país de hierro, ¿a qué país se hace referencia? Cuando nos dice el gran viejo, miren de qué manera tan bonita nos está presentando el autor de este poema a este personaje o a este escritor que acabamos de analizar. Porque no es lo mismo decir el gran viejo que decir el viejo aquel. Fíjense cómo ya a partir de este poema que le da entrada a un nuevo movimiento, pueden apreciar que ya no va a ser ese lenguaje coloquial, ya aquí es un lenguaje más rebuscado, bello como un patriarca, ahí tienen otro ejemplo, la arruga olímpica, el entrecejo, algo que impera, o sea que no se impone, pero que además nos vence con noble encanto. Tantas veces que las personas nos quieren convencer de algo, que quieren imponernos por la fuerza de un criterio, pero fíjense aquí cómo el criterio de este poeta o lo que diga este poeta nos logra vencer con ese noble encanto. ¿Y quién será este poeta que le dedicó los versos a Walt Whitman? Pues estamos hablando del poeta Rubén Darío. ¿Qué debemos conocer de Rubén Darío? Primero, que es el poeta nacional de Nicaragua y uno de los máximos exponentes de un movimiento literario considerado por muchos la obra de nuestra América en la madurez de sus letras. Para profundizar en el contexto histórico en el que se desarrolló, pues nos vamos a ubicar en los elementos que aparecen en el libro de texto. Además, vamos a ver las características de este movimiento, los principales estudios realizados por él, su desempeño profesional y las colecciones poéticas más importantes. Entonces ya le había adelantado que Rubén Darío fue uno de los máximos exponentes de este movimiento literario, que se caracterizó por el refinamiento en el lenguaje, la musicalidad y la imaginación, la diversidad de sus temáticas, la renovación de los versos y el empleo de símbolos de gran elegancia plástica.
Para apreciar estas características, hemos escogido el poema Sonatina, que aparece en el segundo libro de este autor llamado Prosas Profanas, donde el derroche modernista se hace evidente en cada una de las palabras. Observen qué elementos vamos a tener en cuenta para su análisis. La significación del título, el tema, la estructura, las características del lenguaje, los recursos literarios empleados y las características de la poesía modernista. Es importante que busquen en su libro de texto donde aparece el poema Sonatina para que puedan responder cada una de las preguntas o cada uno de los elementos que le estábamos indicando, como el tema, cuál va a ser el tema, cómo comienza el poema, en qué momento nos dice realmente cuál es el problema que tiene esta persona de la que se va a hacer referencia en él. Y ya no queda tiempo para más. La invitación queda hecha para que puedan leer y disfrutar los poemas de Walt Whitman y de Rubén Darío y que puedan profundizar a su vez en cada uno de los movimientos que ellos representaron. Nos vemos en un próximo encuentro.